Hola, hola, bonito martes, un martes de mediodía y aquí pues en Cafeteando Derecho, ya saben, nos encanta venir a platicar sobre los derechos que tenemos todos y pues hoy, ¿qué creen? Les traje un tema pues bastante interesante para la región fronteriza de nuestro país. Aquí estamos pues en Esquina 32 y nuestra invitada del día es la licenciada Lorena Chávez. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Sara. Un placer presentar conversación. Fíjate que está buscando con quien pudiéramos platicar sobre el tema del decreto fronterizo para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera. Uno que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado y a lo mejor hasta se han beneficiado, pero también hay otras personas que han tenido bastantes problemas porque a lo mejor fueron mal informados de las bondades de un decreto que pues tampoco era ahora sí que el máster de los decretos, sino que tenía requisitos y formalidades, pero pues la falta de información ha hecho que muchas personas hayan caído en problemas con su propiedad, en este caso con sus vehículos. Y pues queremos que nos platiques tu experiencia y lo que tú sabes sobre este decreto para pues que las personas que nos escuchan pues conozcan qué es lo que está pasando con el decreto. Digo, ya han de saber mucho, pero platícanos. ¿Qué sabes tú de este decreto que inició en 2021? Correcto. El decreto fue aprobado y promovido por nuestro expresidente Manuel López Obrador, el cual básicamente instruía o señalaba que los vehículos que se encontraban ya en México, en ciertos estados, estados que se escogieron porque son los estados que tienen mayor afluencia de connacionales, ¿no? Okay, o paisanos. Migrantes. Así bueno, es. Sí, migrantes. Y connacionales que ya han podido ir y regresar, y la afluencia de vehículos de procedencia extranjera se da más en esos estados, ¿no? Eran 2 estados los que iniciaron con el decreto y te realizaban una serie de requisitos para que pudieras entrar a una regularización de tu vehículo, ¿no? De procedencia extranjera que estaba de forma ilegal en esos estados y en México. O sea que había vehículos con placas americanas que estaban en el interior en ciertos estados. Correcto. Y pues eso te crea claramente un problema, ¿no? Correcto. O había tantos que el presidente consideró mejor dar una solución. Así es. Como se acordarán, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se puso muy complicada y muy estricta la situación para la importación de vehículos. Esto en apoyo a la industria nacional, ¿verdad? Pues sí. Automotriz, que ejercieron esa presión y básicamente orillaron a que ya muy pocos vehículos pudieran cubrir con los requisitos para tener una legal importación a México. ¿Era muy caro o...? Sí, se tornó muy caro. Se tornó a ser muy caro los impuestos a pagar para internarlo, que en consecuencia te salía más cara la importación que lo que te costaba el vehículo que querías ingresar. No, pues ya no tenía chiste. Exactamente, se volvió complicado y la gente pues no limitó, ¿verdad?, a que los vehículos de las unidades ingresaran al país de manera ilegal o de manera en que simultáneamente entre que sí lo trajo un residente permanente en el extranjero o un ciudadano extranjero. Claro, con un permiso de internación temporal, ¿no? Así es, se quedara en el país. O sea, problema que se empezó a ver como una bola de nieve. Exacto. Sí, ahora entiendo tu comentario de los connacionales que vivían en Estados Unidos, iban con su familia o lugares de origen en el centro y traían vehículos a través de un permiso. Pues no, tampoco es como que nadie se dio cuenta que traían placas americanas, ¿no? Sino a lo mejor traían un permiso y ahí dejaban los vehículos. Sí, y a veces no lo traían y el punto es de que se lo llevaban, ¿no? Se llevaban el vehículo y lo dejaban allá. Se hizo la bola de nieve, como comentas, Sara, y al tener ya un gran número de unidades irregulares ¡ay, qué horror!, que utilizaban para muchas veces fines pues ilícitos, se promovió, ¿no?, esta iniciativa del decreto para regularizarlos con unos formatos, con unos requisitos a llevar, ¿no? Claro, porque ¿cómo controlas tanto vehículo que no sabes quién es el propietario, no tiene placas, menos va a tener un seguro
y puede crear bastantes problemas en las ciudades, ¿no? Sí, ya era un problema social, porque si te chocaban, porque si atropellaba, porque si hacían algo con ese vehículo, en realidad no tenías los indicios de cómo reclamar. Aún y cuando tenías enfrente al propietario, pues no contaba con seguros ni con nada para respaldar, ¿no?, la situación que provocaba. Es en sí que por eso llevan a esta regularización de esta manera, que bueno, la gente en un inicio la entendió, estaba normalizada, se hacía por citas, te atendía el Estado, como te lo comenté, no eran todos los estados de México, eran solamente 12 estados, mayormente fronterizos, y empezaron con esa dinámica de regularizar a partir del 22. ¿Invitar a los ciudadanos a que llevaran su vehículo o no tenías que llevar el vehículo? Sí, era parte de llevar. Es parte de él, porque al momento de que lo realizaban un registro al REPUBE, que es el Registro Público Vehicular, se tenían que tomar fotografías del vehículo, ¿no?, de todos los lados, del número de serie, para confirmar que se trataba de ese vehículo el que estaba siendo objeto del decreto, ¿no?, para regularizarlo y poderlo tener identificado, qué entidad fue en que emplacó, y en esa entidad ya puedes verificar, pues, quién es el propietario, ¿no?, a través de las placas. Fíjate que a mí una de las cosas, leyendo el decreto, de las cosas que me llamaron la atención es que decía, o dice el primero que salió en el 2021, que tendrían que emitirse un pedimento de importación, siendo el documento, no sé, más específico para poder tenerlo regular en el país. Pero yo viendo lo que sucede el día al día, nunca se emitieron los pedimentos, o no sé si se llegaron a emitir algún tipo de pedimentos al principio. No, al principio se hizo uso de, cuando se estaba iniciando con el decreto de la primera fase, se hacía uso de agentes aduanales, para que llevaran el trámite de una manera organizada y que cumpliera con todos los requisitos, y pues básicamente es el agente aduanal que hoy en día es el encargado con su patente de hacer los trámites ante la aduana, ¿no? Así, exactamente, emitir el pedimento y realizar el trámite aduanero, ¿no?, el despacho aduanero correspondiente. Al hacer un cobro, pues no es una entidad gubernamental. ¿No? Al incrementar costos y que señalaron que iba a ser muy barato, básicamente la gente empezó, pues... ¿Cuánto te cobra más o menos un agente aduanal por sus servicios, como algo así? En ese entonces, cuando empezaron con ellos, cobraban como unos 2,000, 3,000 pesos. Wow. Aparte, ¿no? De lo que tenías que pagar en impuestos federales. O sea, ya se iba incrementando. Se iba incrementando, exactamente. O sea, ya la importación te abarcaba unos 7,500, 8,000, 9,000 Pues no pesos. estaba mal, si ya tu carro iba a quedar súper bien regularizado. O sea, exactamente. Viéndolo de otra manera, ahorita hay puros problemas por 7,000 pesos que terminaron pagando que por el... Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de todos los problemas que han tenido sus carros. Sí, ante la queja de la ciudadanía con referencia al cobro del agente aduanal, pues se perfeccionó y se metió una modalidad en el decreto de que ya no iba a ser necesario. No, yo creo que ahí fue el error del decreto, honestamente. Ahí sí fue donde el decreto ya no benefició a la gente como realmente. Yo sé que es como un beneficio a las autoridades o un beneficio a los ciudadanos porque saliera rápido, pero legalmente quitar ese elemento de un pedimento, híjole, fue una decisión compleja. No sé quién la habrá tomado en las altas esferas del gobierno, pero siento que ese tema ahí pues complicó. Sí, se dieron cuenta y ahora el año pasado, el 2024, dentro de la ampliación que hicieron en el mismo decreto, ya abarcan una nueva modalidad, ¿no? Que ya sí te señala el pedimento A3, que es la clave con la que te da el agente aduanal tu trámite, pero ese sí se realiza ante la aduana. O sea, ya no vas ante el Estado. Ya no vas ante el Estado, es directamente el despacho aduanero que tiene que cruzar por el área de carga. Entonces, ¿qué tiene que ver el decreto? Exactamente. Ay, no, qué complicado. Sí, se ha tornado, ¿no? Se ha tornado en distintas modalidades y, bueno, es un beneficio para la ciudadanía de adquirir un vehículo a más bajo costo
que en el hacerlo en una agencia de vehículos nuevos, ¿no? Claro, o sea, entonces vamos a retomar el tema como si las personas en 2021 que sí que cumplían con el requisito de que sus vehículos irregulares, si estaban en México, empezaron a acercarse al Estado. Entonces tenían que llevar únicamente el vehículo. Sí, te marcaban ciertos requisitos. Primero que nada tenías que hacer tu cita. ¿Okay? ¿En Repube? No, la cita era, por ejemplo, aquí en Baja California. El gobierno del estado tenía ahí unos links en internet. También el gobierno federal tenía las websites para que tú pudieras enlistarte una cita en tu entidad federativa que pertenecía al decreto. Baja California tenía el suyo. ¿Tú qué tenías que hacer? Lo hicieron o lo enlazaban con la CURP, que es la clave única de registro de población. Eso y el número de serie de tu vehículo. Con eso básicamente realizabas tu cita única. Porque el decreto, uno de sus requisitos también es que solamente un vehículo puede hacer por persona el hacer uso de este decreto. Entonces tú abarcabas lo que el CURP, el número de serie y te gestionaban una cita, ¿no? Cuando hubiera la disponibilidad. Aparte de eso, pues tenías que cumplir con el requisito de que si eras un residente de esa entidad federativa, en este caso Baja California, tenías que tener INE con tu domicilio aquí, con un comprobante de domicilio que pues corroborara esa dirección y tu licencia de conducir, obviamente aquí expedida por el gobierno del estado de Baja California. El título de propiedad. ¿Todo eso lo subías a la página? No, solamente la cita. Ya cuando llegabas a asistir a tu cita, ibas con tu vehículo. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde era? ¿O dónde se hacía el trámite? ¿Allá en el Boulevard 2000? Sí, aquí empezaron haciéndolo en el IMSS, pero era tanta la cantidad y como había pequeños lapsos de tiempo porque el decreto marcaba una fecha de fin, ampliaron en un espacio cerca del aeropuerto para atender también. Entonces tenían Tijuana tenía dos módulos. Muchísimos vehículos. Muchísimos. Wow. Con anterioridad, Baja California hizo un padrón de vehículos y sí... Chocolates, ¿no? Sí, así es, un padrón que el municipio tenía todo su listado como para corroborar la buena fe de los propietarios, ¿no? En que no podían cubrir con la importación definitiva de manera regular en el despacho aduanero. Y el municipio les abrió ese padrón, ¿no? Vehicular, en el cual registraban su título de propiedad y marcaban de quién era. Entonces, ya con ese listado, un control que no tenía mucha veracidad, ¿no? No, pues no. Exacto. Y a partir de ahí, pues, no, Baja California traemos un padrón vehicular de 350,000 irregulares, ¿no? No, pues imagínense esa población, esa población con vehículos que no cumplían o sea, que no estaban legalizados los problemas que se estaban gestionando, ¿no? Correcto. Y bueno, a través de las citas que hacían y conforme a que cumplieran con los requisitos que el decreto marcaba, se les iba dando su trámite, ¿no? Y fue tanto que incluso al mismo día no te podían entregar tu tarjeta de circulación y tus placas, como marcaba, ¿no? El decreto. Porque era tanto que incluso Baja California quedó sin placas y sin engomados. Tuvo que mandar con proveedores a realizar la cantidad de placas que se necesitara para cada... ¿Y ese trámite es el que costaba $2,500? No, el trámite abarcaba 2 pagos. El primer pago era cuando tú hacías tu cita, también realizabas tu manifiesto, imprimías ahí tu manifiesto, bajo protesta de decir verdad. Wow. Ese te lo explico más adelante cuando veamos qué conflictos conllevó, ¿no? Conlleva. Sí, pero manifiesto, recuerden el nombre. Y ahí básicamente te daban un link para que a través de las páginas del Servicio de Administración Tributaria sacaras tu línea de captura para hacer es un formulario múltiple de pagos, de contribuciones al comercio exterior. Y lo tenían ahí delimitado para el pago del decreto, ¿no? Que eran $2,500. Eso es para el SAT. Eso es para el SAT. SAT federal. Así es, para el erario federal. Pero cuando ya hacías tu trámite en tu entidad federativa, en este caso Baja California, tú llegabas al gobierno del estado, a recaudación de rentas y te cobraban, evidentemente, el trámite por el emplacado y el engomado,
que eso abarcaban unos 2,800 pesos más, ¿no? Santa. Entonces, en total eran como unos 5,500 pesos la totalidad de ese trámite. De ese trámite, así es. Que se pagan en 2 fases, porque la primera a la hora de la cita y tenías que asistir con la cita, con el documento pagado, y realmente como las citas estaban muy tardías, tú tenías aproximadamente un mes y medio para realizar ese pago. Exacto. Y ya cuando llegas a tu cita sabías que tenías que hacer el otro pago. Pues se oye muy amigable el trámite. Así o es. sea, si realmente cumplías con los requisitos, bastante amigable. Aunque yo insisto que debió haberse pedido lo del pedimento, porque ese documento les hubiera garantizado la legalidad de su vehículo en todo el estado, en todo México. Pero bueno, alguien decidió que no importaba, entonces así es. Se limitó al pago de impuestos en el SAT federal y en el SAT de Baja California para Baja California, ¿no? Correcto, así es. Y pues la intención de cubrir esos pagos era para la misma ayuda de la entidad federativa, ¿no? Pues sí. Que vi que decía que con lo que se recaudaba iban a pavimentar las calles. Le digo aquí a Lorena, pues yo no he visto alguna calle que me indique que está pavimentada gracias al decreto. Deberían de informarnos para saber, pues si fueron tantos miles de vehículos. Sí, y en Sonora sí tienen esa situación, de que empezaron a carpetar las calles y sí te ponían una lona que decía, esto es gracias al decreto de importación. Tu calle. ¿Y aquí por qué sí, no? Tenían un programa que sí lo publicaron muy bien. ¿No? Los así impuestos tienen que irse para las cuestiones de la población, y si ese decía que era para pavimentar Tijuana, pues nos deben todavía la pavimentada, o que nos informen qué pavimentaron con ese dinero, ¿verdad? Así es. Ahora, eso fue para el inicio, ¿no? Estamos hablando de cuando iniciaron. En 2021. Imagínate la cantidad de parque vehicular que aumentó en Baja California. No. En primer año. El tráfico está horrible. Exacto. Y entonces en la renovación, ahora en el 2023 o en el 2024, ahora que viene la del 2025, la renovación del pago de licencia y demás, imagínate la cantidad de dinero que ahora se va a seguir recaudando. Se va a seguir recaudando porque se tiene que hacer revalidación de ese emplacado. Claro, y aparte nos querían cobrar otra vez placas. No, bueno, pero bueno. Sí. Entonces, ese decreto, ¿cuánto costaba? Los requisitos nos dijiste que era, pues, llevar... No nos dijiste los requisitos. No, los requisitos eran básicamente hacer la cita, ¿no? Nada más. Tu cita era acreditar que eras residente de esa entidad federativa, con licencia. ¿Pero qué documentos del vehículo te pedían? Te pedían únicamente el título de propiedad, ¿no? Okay. El título que en el momento que adquiriste el vehículo de una u otra manera Si quieres, entonces ahorita que nos termines de platicar de los requisitos, pero pues vamos a ir a un corte y pues regresamos. Ok. Estamos yendo de viada. Y bueno, pues regresando aquí, muy emocionante está el tema del decreto, porque tiene muchas vértices. La verdad es que tiene muchas cosas buenas, cosas que nos debemos de fijar y cosas que a lo mejor pueden afectar su patrimonio, como comentábamos aquí con la licenciada Lorena Chávez. Y ya sabes, estamos en Cafeteando Derecho y también nos pueden escuchar a través de Facebook Live o en radio Esquina 32 por el 1150 de AM y el 800 de AM todos los martes a las 12 del día. Y continuando con este tema, ya que vimos los requisitos que realmente no eran tan difíciles, que era el tema, ¿no? del decreto, hacer una regulación fácil, práctica y económica. Sin embargo, parece ser, o lo que se ve es que muchas personas pues abusaron del decreto y empezaron a querer introducir o beneficiarse de él, pero pues ya sin cumplir con lo requisitado. ¿Y cuál sería uno de los elementos que más, digamos, brincaba a la hora, o brinca ahorita a la hora de que se revisan tus documentos? Es básicamente la fecha de internación del vehículo en un inicio. El decreto marca que el vehículo debía de estar ya en México para ser parte del decreto, que tenía que estar con anterioridad al 19 de octubre del 2021. Ok. ¿Cómo constataba la autoridad que el vehículo estaba en esa fecha con anterioridad? Uh-huh. Con el título de propiedad, ¿no? Emitido por
por el Departamento de Vehículos y Motores del estado de California, de Oklahoma, de donde viniera el vehículo. Y ahí marcaba una fecha que está ahí muy visible, se le llama issue date, que es la fecha como que fue no el percance, pero sí el cambio, ¿no? De que ya lo dieron de baja. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Okay. Y esa es una fecha que tomaba la autoridad mexicana como base. Así es. Para considerarlo antes del 19 de octubre del 2021. Esto quiere decir que si alguien introdujo su vehículo después de esta fecha, no debía entrar en el decreto. Correcto. Así es. Okay. Así es. Y sin embargo, pues la autoridad no tiene, ¿no?, el mecanismo para poder de manera fehaciente comprobar o acreditar que la persona pues ingresó el vehículo de manera posterior. Y si tú no tenías o ese documento no tenía esa fecha, ¿qué otro documento te podía servir? Básicamente te pedían el título. A fuerzas. Forzosamente era parte de, porque de otra manera, ¿cómo acreditas la propiedad? Okay. Y por ejemplo, tú nos hablabas de otro documento que le llamabas el manifiesto. El manifiesto. Sí, correcto. Aparejado a lo del la fecha del título, te lo hacían básicamente reafirmar o confirmar en un manifiesto de bajo protesta de decir verdad. O sea, ante la autoridad tú manifestabas bajo protesta de decir verdad que ese vehículo entró antes. Con anterioridad. Al 19 de octubre del 21. Así es. Fíjense que en este punto me gustaría recalcarlo porque aquí en México, bueno, los que vivimos en frontera, los que vemos, o en México, toda la gente que vemos películas americanas, nos damos cuenta que en Estados Unidos hablan de un tema grave que es el perjurio. Correcto. Decir cosas que son mentiras ante una autoridad es muy grave. Y parece que en Estados Unidos se castiga bastante serio, pero pareciera que en México eso no existe. Lo cual es totalmente contrario, porque sí existe el hecho de que tú manifiestes algo bajo protesta de decir verdad y que sea mentira, pues tiene también consecuencias legales. Correcto. Entonces, este documento, que se llama manifiesto bajo protesta que tu vehículo fue antes, dices que la gente lo firmaba para hacer el trámite. Lo firmaba y accedía a poner los datos que debían de precisar ahí, ¿no? De que estaban en una fecha anterior a esta para poder ser partícipes en el trámite del decreto. Y entonces los problemas empezaron a venir cuando, ya trayendo tus placas, tu regularización, las autoridades aduaneras se empiezan a dar cuenta que tu vehículo no cumplía con esos requisitos. ¿Por qué se dieron cuenta? ¿O por qué se dan cuenta? Hubo una situación que en Estados Unidos se promovió mucho este decreto, pero lo promovieron como una importación definitiva, como algo que era totalmente legal, como con anterioridad se hacía con un agente aduanal. Lo que les pedían a las personas era que les dieran fotografías del vehículo de todos los ángulos, número de serie, le enviaran de manera digital el título, y ellos el costo del trámite abarcaba que les daban la licencia de esa entidad federativa, que en los casos que yo traigo la mayoría son de Durango y Michoacán. Les daban una licencia de Durango o de Michoacán y básicamente ya les daban el engomado y las placas. Les dan el servicio completo. Les dan el servicio completo sin presentar el vehículo. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Que enviaban las placas hacia Estados Unidos por alguna mensajería. Por alguna mensajería. Wow. Y ellos venían a les ponían las placas a sus carros antes de cruzar aquí la frontera. Antes de cruzar la frontera. Y aquí que los detengan. Exacto. Entonces, para los verificadores de aduanas resulta muy evidente, ¿no? Ver que un carro de Durango cruzando de norte a sur, un carro de Zacatecas, un carro con placas de Michoacán. ¿Y a dónde vas? ¿A Michoacán? ¿Y qué andabas haciendo allá? Exacto, ¿qué hacía? No, es que y ellos mismos confesaban. Pues me adhería al decreto. Exactamente. Y al verificar se daban cuenta, porque los oficiales, los verificadores, se daban cuenta al revisar, ahora sí que el Repube, que tenía 3 semanas, 2 semanas de haber sido expedido, o incluso 3 días de haber sido expedido ese trámite. Wow.
Así. Y pues acababa, era la primera vez que ingresaba a México. Exactamente. Ay, no, pues ¿cómo no te vas a meter en problemas? O sea, pero obviamente se metía en problemas porque el que le vendió el servicio de importación pues no le explicó nada. Exacto. En esa situación, pues las personas en la aduana se quedaban sumamente enojadas. Claro. Porque no entendían si Pues ellos por traen eso su placa, si ellos traen su pagaron su engomado, su tarjeta de circulación y pagaron, y creo que fue mucho más. No, pues es que era el servicio completo, porque ellos no estaban en México, ¿no? Así es. Wow. Entonces, al no entender los requisitos del decreto, se metieron en este problema. Entonces, problema que conlleva un procedimiento administrativo en materia aduanera. Ok, entonces yo pensé o tenía entendido que la gente que tiene este problema es los fronterizos que iban y regresaban a Estados Unidos con sus placas. O sea que tú lo habías internado antes del 2021 o después, pues. Pero ibas de compras a Estados Unidos y regresabas con tus placas de Baja California. Sí, también hay el caso. También existe ese caso, te lo están revisando porque al identificar esto los verificadores de aduanas, dijeron, bueno, pues entonces no nomás vamos a revisar placas de Zacatecas, de Durango, de Michoacán. O sea, sabemos que puede haber una irregularidad también en todos los trámites, los trámites. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron a circular de norte a sur los vehículos que regularizaron por decreto, los verificadores les hacían unas inspecciones. Claro. Y les pedían básicamente documentación. Y al ver que no cumplían con los requisitos... Pues que no tenía, volvemos al pedimento. Exacto. Primero o eran nacionales, ¿no? Porque no tienen pedimento. Exacto. Traían su pago del SAT, ¿no? Y traían su pago de la licencia y del engomado y de la tarjeta de circulación, las placas y todo eso. Pero donde ellos corroboraban. Que no fuera el año. Exacto. Les pedían el título. Claro. Les pedían el título de propiedad y al verificar se daban cuenta que con cualquier dato que brincara fuera del tema del decreto, pues ya te lo podían quitar. Exacto. Entonces lo sujetaban a un embargo precautorio, les levantaban el procedimiento administrativo y la gente está desconcertada. Claro, porque los engañaron. Ellos piensan que los engañaron. Sí, y no es que los engañaron, simplemente la autoridad sí tiene las facultades de comprobación. Sí. Y realmente ellos están verificando que sí hayas cumplido con el decreto. Claro, y ese tema es complicado porque las personas de repente no alcanzamos a ver que las autoridades, por ejemplo, la autoridad estatal es la que te dio las placas y te ayudó con el trámite. Pero la aduana tiene facultades para revisarte después esto. Entonces, ¿cuándo acaban las facultades? Pues en importaciones realmente no hay límite, porque a veces los límites pueden ser como de 5 años. Pero importaciones es más complejo el límite. Correcto. Entonces, la verdad es que sí les causa ruido el que una autoridad me lo da, la otra me lo quita. Pero es parte de lo que sí pueden hacer las autoridades. Es mentira que no lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Y siempre lo van a poder hacer. Como también el tema de los pallets que de repente entran a Tijuana o a México. Y dicen, es que ya lo dejó entrar la aduana. Sí, pero a lo mejor lo dejó entrar la aduana, digamos, por error. Sí, o digamos por error. Exacto. Y otra autoridad de ellos mismos, mira, no tenía que haber pasado. Y lo pueden hacer. Entonces, sí entiendo la inconformidad de las personas, pero es parte de lo que sí pueden hacer las autoridades. Y si tú importaste irregularmente un vehículo por algún elemento o un requisito, pues siempre vas a tener ese miedo, pues, o esa incertidumbre que te pueden fiscalizar. Y sobre todo tener muy en mente de que las autoridades sí están facultadas a realizar procedimientos. Sí. Pero no es te dejan, chamba. Y no te dejan en un estado de indefensión de que, no, ya te lo quitaron, ya bye. No, en realidad existe un proceso donde puedes aportar pruebas. Donde la autoridad te dice, o sea, yo estoy revisando dentro de mis facultades si realmente acredita la legal estancia en el país, esta unidad. Pero pues tú tienes tu tiempo de pruebas y alegatos, me puedes mostrar. De defender. Exacto, tú me tienes que dar evidencia que el trámite se hizo como realmente estuvo diseñado y decretado, ¿verdad? Tal cual. Y me vas a aportar las pruebas. ¿Cuáles son tus pruebas? Pues lo que la autoridad te esté señalando. Es que mira, yo tengo mi título que sí dice que tiene la fecha así. Claro, ahora el título te lo van a pedir apostillado. Que no te lo habían pedido al principio. Que no te lo habían pedido en el principio. Pues sí, pero pues ya.
Ellos vieron algo que les brincó, digo, ¿no? Sí. No decimos que las autoridades todas sean súper buenas ni malas, o sea, ahora sí, ni muy ni tan, pero pues cada quien hace su chamba, ¿no? Y exactamente. pues, también el decreto, si tú sabes que te faltaba un requisito o un elemento que metiste ahí medio a fuerzas, pues es el riesgo. Correcto. Es el riesgo. Y no sé, ¿cómo has visto tú que están quitando tantos vehículos? ¿Sí están quitando muchos? Sí, los más llamativos, por ejemplo, que me ha tocado, porque llegó esta mecánica, incluso llegó esta mecánica de que traían el carro con la placa todavía de California vigente, lograban cruzar la garita, ya sea el Chaparral o una Otay. persona americana. Ajá, exacto. Y lo llevaban a lugares de mensajería de traslados, en donde se llevaban mediante una madrina o en un tráiler al interior de la República el vehículo. Lo único que hacían es que les ponían las placas ya mexicanas, de Michoacán, de Durango, Dios de Zacatecas, santo. donde estuvieran, lo emplacaban, lo subían al tráiler y se lo llevaban. Hay aduanas de internación como Sonoita, exacto. Y ahí empezaron a rebotar. Pues cómo no quieren que se los quiten. Esas estrategias son muy agresivas y muy extremas. O sea, también las personas, creo que tenemos que informarnos bien, porque comprar un carro no es como comprar algo muy barato. Así es. Entonces también debemos de informarse, y por eso tienen que ver este tipo de programas para saber hasta dónde tú puedes ejercer tus derechos y dónde ya estás estirando una liga que estás en el límite de meterte en problemas. Correcto. O sea, ¿quién en su sano juicio lleva tantos carros? Porque ahí en la aduana, hay aduanas que son internas, que es lo que tú dices. La aduana de Sonoita pues no está en la frontera, está en medio. San Emeterio está así, no pegada a la frontera. Y esa aduana también te puede revisar un vehículo como eso. Si Correcto. te puede pedir los papeles. Si vio que no estás en esos requisitos y te faltó uno, pues con permiso, dijo Monchito también. También se levanta el procedimiento. Ay, no, pues cómo no va a estar enojada la gente. Exacto. Entonces Pero con ellos mismos deben estar enojados. Ajá, la gente le molesta porque dice, bueno, si ya una autoridad me dio el trámite y yo ya tengo mis placas y todo, porque otra autoridad porque me sí contradice. Puede, porque esa es la ley, lamentamos informar. Sí puede, Híjole, puede. Así funciona. Así funciona porque las autoridades se tienen que cuidar unas a otras. Correcto. Porque puede ser que haya sido por error. No, sí que fue por dolo o por algún otro tipo de circunstancias ajenas a los burócratas. Pero pues para eso funciona. Las autoridades se cuidan unas a otras. Correcto. Eso es lo normal, eso es parte del México que tenemos. Así es, la ley sí lo permite. Así es. Y si ustedes han sido objeto de un procedimiento de esta naturaleza, no es la situación de que ya hayan perdido su vehículo. Sí, todavía pueden rescatarlo. Exacto, tienen que aportar las pruebas necesarias de que cumplieron en su totalidad con lo que fue el trámite, ¿verdad?, del decreto, o en su defecto si fue importado de alguna otra manera con un pedimento. Claro, aquí no todo está perdido, yo creo, porque la otra parte que sí tenemos como derecho es que así como las autoridades nos exigen que nosotros cumplamos la ley, nosotros como gobernados, cuando contratemos un abogado, como tú que eres abogada en materia aduanera, especializada y sabes del tema, si tú contratas una abogada como ella va a revisar que también la autoridad que te quitó el vehículo haga las cosas bien. No porque te lo quitó significa que, ya perdiste, ya te lo quitaron. Ella también va a exigirle a la autoridad que cumpla N requisitos. Sí, lo que y más. Si la autoridad no los cumple, pues también pierde y también te devuelven tu vehículo. Entonces, aquí se trata de cuidarnos todos contra todos. Correcto. ¿No? O sea, que todos actuemos dentro de la ley, no al margen, afuera. No, a lo que es. Y tanto el gobernado como el gobierno, ¿no? Exacto. Es la situación. Y aquí con estos procedimientos que se levantan, si bien es cierto, tienen facultades para hacerlos, el gobernado para defenderse, claro, ¿verdad? También exigir que lo haga conforme a derecho la autoridad. Dentro de los plazos. Exacto. Con las pruebas correspondientes. Correcto. Y como siempre les hemos dicho aquí, que funden y motiven su actuar. Sí. Si no está fundado y motivado, ya perdió la autoridad. Así es. Si no está dentro de los plazos, ya perdió la autoridad. Entonces, no todo está perdido. Hay que buscar a profesionistas en la materia que puedan asesorarlos y ayudarlos. Y pues, si se metieron ya en esta bronca por error,
porque no supieron, porque alguien los engañó, pues también hay forma de salir de esto, pero... Correcto, y que acaten los tiempos, porque no es la simple pérdida del vehículo por no accionar realmente, ¿no? El aparato de justicia correspondiente, sino que tener en consideración que si no atiendes a las formalidades del procedimiento, va a recaer en una resolución condenatoria. Una multa, una sanción. Y eso sí se va a hacer una bola de nieve. Sí, eso se convierte en un crédito fiscal. Que te va a perseguir de por vida. De por vida. Puedo asegurar esa parte. Exacto. De por vida, y que si tenías tu casita, tu terreno, otro carro. Tus cuentas bancarias, sobre todo, es lo primero que hacen, inmovilizarlas. Sí, entonces, si ustedes ya fueron víctimas, porque así se siente cuando te quitan un vehículo, la autoridad, ustedes siéntanse como víctimas, no importa. Y les quitaron un vehículo, acudan siempre con un abogado. La verdad, pues por lo menos para que les diga qué esperar o qué no esperar o qué hacer o cuánto tiempo esperar, porque si ustedes lo dejan y dicen, ay, ¿sabes qué? Ya, lo damos por perdido. Total, ni me costó tan caro, me da igual. Puede ser que sí, nunca pase nada, pero tienes grandes probabilidades de que esto se haga más enredoso en tu perjuicio, porque tienen que recordar qué fue la información que dieron. Exactamente. ¿Dónde vivían? Todo. ¿Cómo se llamaban? Sí, y para el SAT te tienen súper ubicado. Claro. Te tienen exactamente dónde estás y te van a ir a buscar. Y antes de que te busquen, una vez que sea exigible el crédito fiscal, que sea exigible el cobro, te va a buscar primero que nada por los bancos, ¿no? Emiten un oficio, y el oficio les indica que pues proporcionen las cuentas de banco que tenga esa persona. Imagínate, cuando menos te lo imaginas, ¡zas! Exacto. Y tú puedes ir a ver tu cuenta de banco y vas a ver el dinero, ¿eh? Y vas a ver que está ahí, pero no vas a poder disponer de él. Sí, correcto. Ay, Lorena, qué información tan importante. Digo, creo que todavía hay muchas personas que siguen con este tema. ¿Se siguen regularizando carros al día de hoy? Sí, el decreto se amplió hasta el 2026. Pero solo de los vehículos que entraron antes del 2021. 19 de octubre del 2021. O sea que si tú tienes un carro que estaba en tu cochera o no sé, guardado o que sí usas pero no había sido, todavía puedes ir a hacerlo. Correcto, así es. Y tiene que ser modelos del 2016 hacia abajo. No es como que traigas un 2023 y lo quieras meter al decreto. No. Ni tampoco deportivos, ni de lujo, ni de esas marcas, ya sabes, ¿no? Okay. Son carros que tienen que ser de procedencia. ¿No puedes traer un Tesla? No, esos carros de procedencia de Estados Unidos o de Canadá. Ah, nada más. Así es. Ok, pues qué valiosa información lo que nos compartes. Y pues a estas resoluciones se le llaman PAMAs. Bueno, en el objeto de que te realicen un procedimiento, el procedimiento se llama procedimiento administrativo en materia aduanera. Okay. En su acrónimo, todo el mundo le llama PAMA, ¿ok? Y el PAMA, pues es un procedimiento seguido en forma de juicio en el que te hacen eso, y luego entonces tú aportas pruebas, ellos te dicen, y alegatos, y ellos te dicen si esas pruebas desvirtuaron o no el PAMA, y si no las desvirtuaron, te van a dar una resolución condenatoria en donde te van a decir cuáles son las infracciones, las multas y el por qué, ¿verdad? No tus pruebas ni tus argumentos resultaron favorables para acreditar la legal estancia de ese vehículo en el país. Entonces, pues los invitamos a que si van a utilizar el decreto, pues se fijen en los requisitos, cumplan con los requisitos. La verdad es que sí es importante no dejarse influenciar, porque también sabes cuál otro punto teníamos por ahí que no hemos comentado, el tema de los amparos, porque mucha gente pues venden amparos para ayudarte a regularizar, pero no sé qué tan... Lo que pasa es que hay que saber... ¿Será que sí es cierto que el amparo te ayuda? Hay que saber la esencia del amparo. En el amparo es en base a que tú tuviste la negativa de la autoridad, en este caso vamos a suponer Baja California, ¿no? Tuviste la negativa de recaudación de rentas o del Estado de Baja California a utilizar el decreto, ¿ok? Entonces estás a un perjuicio para ti porque por decreto presidencial tú tienes ese derecho, tú marcas. Y la autoridad no tiene cómo acreditar en realidad
que tú de manera posterior a esa fecha que marca, ingresaste el vehículo o el vehículo ingresó a México de manera posterior, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esa tesitura, pues básicamente sí obligan a la autoridad estatal a que compruebe. A que ya tienes el vehículo, tienes el título, tienes todo, a que te dé el trámite. Incluso ya pagaste los impuestos estatales. Entonces, para eso servían los amparos, como para obligarla. Básicamente, para que atendieran tu trámite. Pues sí, pero si estaba mal, o sea, pagaste un amparo y si estaba medio mal ahí el trámite, lo estabas metiendo fuerzas, pues te brincaba al final de cuentas. Te va a brincar al final de cuentas. Híjole, y también los amparos, quién sabe. O sea, ya le invertiste chorro. Ay, no, es que es una gastadera la costa entonces. Así es. Digo, con la nueva formalidad que entró del pedimento tipo A3, creo que va a haber un poco más de control. Ese es el más seguro, la verdad. Así es. El que yo también y la ley recomendaría más. Sí. Busca que tu vehículo que quieres importar pueda caber con el pedimento. Con el A3. Es que con el pedimento no vas a tener problemas. Cuando sigues con el decreto, la verdad es que sí, híjole, te quedas como en un limbo, porque puede ser que una autoridad interprete mal tus documentos y pues te quitan los vehículos. Entonces, correcto. La verdad es que sí es muy riesgoso. O sea, a lo mejor ese ahorro que quisieron hacer de buena fe las autoridades en 2021 de ahorrarse lo del pedimento de importación por no contratar a la gente aduanal por 3,000 pesos que los hubiera cobrado, pues está saliendo caro de repente. Sí, va a salir más caro ahora. Así es, por todo lo que se va, porque si en el procedimiento administrativo la aduana te da una resolución adversa, forzosamente te tienes que ir al juicio de nulidad, al famoso juicio de nulidad. Sí, para que te defiendas o pagar la multa. Pero me imagino que te cobran bastante el valor del vehículo. Las multas sobre el valor del vehículo, porque son multas, son bastantes multas, es el impuesto a la importación, son varios impuestos que se sale estratosférico, te sale estratosférica. O sea, la lo multa. Que te costó el carro y la importada ya. No es nada, a comparación de la multa que te van a dar, así es. Entonces hay que acatar de cualquier manera, ya sea desvirtuarlo por ahí dentro del procedimiento, y si no es posible hacerlo, llevártelo ahora sí que al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que en un juicio de nulidad puedan ahora sí que nulificar esa resolución. Es un problema grave. Pues. Ya. Y aparte que estamos hablando de un tema económico pues bastante, que te va a salir bien caro. Correcto. Y como dijimos, aunque te escondas, un día se te va a olvidar que te andaban buscando. Híjole, y cuando menos lo imaginas que te compres una casa, adivina quién te la va a querer ir a quitar. Así es. No, terrible. Entonces, pues la sugerencia pues es de que nos defendamos. Bueno, primero apliquemos el decreto y nos tratemos de apegar lo más que se pueda. Así es. Si no aplicas el decreto, pues no sé, no es para un decreto tu carro. Si es 2018 en adelante, no es para el decreto. Sí, hay que ser buenos ciudadanos, ¿no? O sea, saber que esta es una oportunidad que se le dio a muchísima gente que tenía un vehículo de manera irregular porque su situación económica no les permitían poder tener de otra manera una unidad vehicular. Pero si realmente hoy en día utilizas de manera indiscriminada abusiva el decreto, ¿no? Pues es algo que le va a perjudicar al resto de las personas, ¿no? Claro, porque las autoridades se van a poner más intensas queriendo revisar a todos cuando pues no era el chiste, ¿no? Así es, y son distintos los casos, ¿no? Tengo uno que me llegó, por ejemplo, que él hizo el decreto y cumplía con todo. Ok, ¿y cumplió con todo. Porque fue de los que le dijeron, pues te vamos a hablar para cuando vengas a lo de las placas que no tenemos. Y bueno, él es ciudadano americano también, ¿no? Y es mexicano. Y pues se dispuso, traía todas sus placas americanas, él, ¿verdad? Ok. Y se dispuso a cruzar, y al cruzar los de aduanas de Estados Unidos, pues dijeron que no, que esas placas ya no servían. Las americanas. Las americanas, así ¿Ya las había dado de baja? Exacto, ya están dadas de baja. Entonces lo devolvió. Lo regresa, le quitan las placas porque pues las considera que son de California. ¡Qué desastre! Y lo regresan a Tijuana. Sin placas. Sin placas. No. Obviamente
fue objeto Es que de por donde una quiera se lo inspección. fregaron. Así es, fue objeto de una inspección. Y él dice, no, pues es que sí o sea, ya hice el trámite. No manches. Pero estoy en espera que me lleguen las Tenía que placas. haber dejado el carro en Tijuana. Exacto. ¿Ven los problemas que se generan? Ay, no. Es o sea, cosas así por no estar informado. Exacto. No puedes cruzar sin placas de ningún lado, de un país a otro. O sea, Exacto. híjole. Espero que salga bien tu cliente. Esperemos después que de sí. todo Estamos esto. haciendo todo Claro que sí. que sí. Pero sí, él básicamente se quedó en el limbo porque sí tiene su trámite del decreto bien hecho. Ajá, pero no le pudieron dar las placas. En ese momento. Exacto. Y ahora, si no presenta el vehículo, no puede terminar y concluir su trámite. Ay, bueno, pues no. Entonces lo seguimos invitando a que por favor compartan el video. Gracias por toda tu información que nos trajiste, Lick Lorena. No, gracias a ustedes. También, pues, ya saben, si ocupan una abogada aduanera, pues aquí tenemos a la Lick Lorena Chávez. Y pues muchas gracias por escucharnos. Esto es Cafeteando Derecho.